Listo, entonces siendo 26 de abril, 7 y 6 de la noche, inicié la grabación y vamos a dar inicio a esta nueva sesión correspondiente a la competencia de bases de datos. Esta semana, que corresponde al 25 de abril al 1 de mayo, vamos a iniciar el último resultado de aprendizaje. Recuerden que esta competencia contaba con 3 resultados de aprendizaje. Y este corresponde al tercer y último resultado de aprendizaje denominado validar base de datos implementada de acuerdo a los requerimientos del sistema informático. Este resultado de aprendizaje consta de 2 evidencias, es decir, ustedes van a tener que presentar 2 trabajos. Una, la que vamos a proponer el día de hoy, en la cual van a tener que hacer un video. Yo ya les voy a compartir las características del video, todo correspondiente al desarrollo de ese video. Y para el día jueves, el 28 a las 7 de la noche, nuevamente están citados para plantear la próxima evidencia, que va a ser otra prueba con resultado de acceso. Esto, digamos, en esta resultado de aprendizaje, entonces van a haber 2 videos, uno el que vamos a lanzar el día de hoy y otro que vamos a lanzar el día de jueves. ¿Listo? Para el día de hoy vamos a trabajar una actividad que se ha denominado video con implementación NoSQL, es decir, hoy básicamente va a ser una clase magistral, a diferencia pues de las anteriores clases que hemos manejado, donde hemos dividido pues en la parte de explicación del taller y algunos ejercicios prácticos, y pues la explicación magistral. Esta va a ser, digamos, casi que enteramente magistral, acompañada de una pequeña explicación del taller. El día jueves vamos a lanzar la próxima evidencia, que en esa sí lo vamos a hacer, de hecho, de manera mucho más práctica. Allí vamos a poner a prueba todos los conocimientos adquiridos a partir del desarrollo pues de las diferentes actividades. Esta última actividad que vamos a lanzar el jueves compila todo lo que hemos aprendido durante el desarrollo de esta competencia, y van a tener que, digamos, dar testimonio y prueba de ese conocimiento. Bien, para el desarrollo de esta actividad correspondiente a video con implementación NoSQL, está disponible en el anuncio el componente formativo base de datos NoSQL. Recuerden, como siempre, que los componentes formativos son los recursos con los que cuentan ustedes como aprendices para el desarrollo de sus actividades. Aquí ustedes van a encontrar todo lo correspondiente y necesario para el desarrollo de esta primera actividad, es decir, la que vamos a lanzar el día de hoy. Entonces ustedes simplemente ingresan y hacen el recorrido pues con el componente formativo. Mira, aquí están introducción a NoSQL con MongoDB, manipulación de datos con MongoDB. Esta última parte, manipulación de datos con MongoDB, hace parte pues del taller que vamos a lanzar hoy. Digamos, este es un componente importante para el taller que vamos a hacer uso en la actividad de hoy. Entonces recuerden, el código de la actividad de video con implementación NoSQL es GA3 220 50 11 13 AA4. Entonces nosotros nos vamos a dirigir aquí donde dice edición de contenidos, contenido del curso. Vamos a darle clic en proyecto. Vamos a darle clic en el módulo 3, implementación de bases de datos. Vamos a darle guía de aprendizaje 03 y vamos a ubicar la actividad GA3 220 50 11 13 A4, que es esta que está aquí. Esta tenemos hasta el 28 de abril. Aquí ya está el taller.
que lo vamos a explicar a continuación, y el instrumento de evaluación. Entonces, ¿en qué consiste el taller? Taller, video implementación, no sé cuál. Lo paso por acá. Bien, el video consiste, la actividad consiste en realizar un video tipo captura de pantalla. Es decir, que ustedes van a utilizar algún programa que les permita hacer captura de pantalla. Existen pues diferentes herramientas para hacer captura de pantalla, como Camtasia, como por ejemplo los que tienen Excel, los que tienen PowerPoint. PowerPoint tiene una herramienta para capturas de pantalla, o hay muchas herramientas que se pueden descargar de internet que les va a permitir hacer esta prueba. Esta evidencia es un video que básicamente tiene que demostrar dos cosas. Es importante que tengan en cuenta. Para la evidencia de hoy vamos a seleccionar una base de datos NoSQL. Yo ya durante el desarrollo pues, de la explicación magistral les expondré qué es una base de datos NoSQL. En este caso denominada MongoDB. El video debe permitir verificar la la instalación y funcionamiento. Es decir, que en su video deben dar prueba de que está instalado y está funcionando esta base de datos. La segunda parte consiste en evidenciar la interacción con la consola de MongoDB para verificar su funcionamiento. Para verificar su funcionamiento pueden hacer uso de cualquiera de las actividades sugeridas. Hay 9 actividades sugeridas. Entonces, por ejemplo, una evidencia de interacción con la consola es, por ejemplo, listar una colección completa, por ejemplo, o insertar datos en la base de datos de MongoDB, o crear bases de datos, o hacer consultas de datos previamente agregados. Ustedes deciden con cuál o cuáles de estas actividades ustedes van a demostrar cómo se realiza la interacción con MongoDB. Ustedes escogen. Básicamente, lo ideal fuera que pudiéramos escoger unas 3 opciones, es decir, por ejemplo, crear una base de datos, insertar o consultar, o bueno, ya eso se los dejo a su criterio. Ustedes escogen unas 3 interacciones que hayan aquí, y realizan esas interacciones deben quedar grabadas en el video, y de esa manera ustedes muestran entonces prueba del funcionamiento de MongoDB. Entonces recuerden, la actividad consta de 2 partes: instalación y funcionamiento de MongoDB. O sea, el video debe mostrar que ustedes tienen instalando y funcionando la base de datos MongoDB en su computador. Y la segunda parte consiste en pruebas de funcionamiento. Para las pruebas de funcionamiento se sugieren unas actividades. Ustedes cogen por lo menos 3 de esas actividades y las demuestran en el uso de la base de datos MongoDB. Listo. Como lo que van a hacer es un video, y los videos pueden tener un tamaño relativamente significativo, entonces lo que se sugiere es que lo que hagan ustedes es crear un video, subirlo a la plataforma de YouTube. Ustedes pueden usar su correo Micena para hacer esa actividad. Lo suben como un video, así como cuando yo les comparto a ustedes los enlaces de las grabaciones. Y lo que suben entonces a la actividad que corresponde aquí, ver evidencia. Entonces lo que van a subir es el enlace del video de YouTube. El video debe ser corto, aunque aquí dice 2 minutos, pues ahí se los dejo pues a su criterio, pero debe ser un video lo suficientemente amplio para que ustedes puedan demostrar que tienen instalado con MongoDB, está funcionando, y hacer unas pruebas de interacción de consola con alguna de las actividades sugeridas. Una vez ustedes tengan el video, lo han subido a YouTube,
Entonces, proceden a ir a esta actividad, recuerden código GA3 220 50 11 13 AA4 y publican el resultado. Como siempre, el instrumento de evaluación es pertinente que ustedes lo revisen porque allí básicamente están los elementos que yo voy a evaluar. Por ejemplo, lo primero es mostrar inserción de datos, muestra la elaboración de sentencia de dirección de borrado de datos, el video muestra las consultas de extracción de datos. Entonces, simplemente, pues allí están los criterios que yo utilizo al momento de evaluar su taller. Nuevamente resumiendo, un video de máximo 2-3 minutos, lo van a subir a la plataforma YouTube y dos cosas. Primero, prueba de funcionamiento, es decir, que ustedes tienen instalado y funcionando MongoDB, que es una base de datos no SQL, que ya vamos a ver qué es eso. Y la segunda, unas pruebas de interacción, para lo cual ustedes van a coger dentro de las actividades sugeridas unas 3 actividades y van a desarrollar de tal manera que queden en el video. Suben el video y finaliza la actividad. Pregunta respecto a la actividad que deben tener lista como fecha de entrega, pues se coloca tentativamente el jueves 28. Es una actividad fácil de desarrollar. Sin embargo, pues estoy atento a dudas, inquietudes que se presenten. Entonces me dirán si tienen alguna duda, los escucho. Instructor, buenas noches. Henry, ¿cómo estás? Preguntica, digamos, ¿puede ser por otro o tiene que ser YouTube o por otra herramienta o digo yo? ¿Me hablas de generar el video Sí, o el de video. Video. la herramienta que consideres? Sí, eso, La perfecto. que se les facilite, la que tengan. Aquí no nos vamos a complicar por eso. Correcto, gracias. Yo igual ahorita les voy a mostrar un video de cómo es lo que espero que presenten para que ustedes tengan una idea clara de qué es lo que van a presentar. Y no tengamos dudas respecto a qué hacer o qué no hacer y al final no, pues, no terminemos haciendo nada. ¿Alguna otra pregunta respecto al taller? Bien, entonces daremos inicio pues entonces a esta sesión. Aquí ya pues voy a hacer la explicación magistral del tema y finalizaremos pues con un video de una entrega para que ustedes tengan allí un referente que les permita saber qué hacer. Bien, vamos a cerrar por aquí, vamos a cerrar por aquí. Bien. Y vamos a devolvernos, regresar. Aunque yo estaba allí bien. Listo. El día de hoy vamos a hablar de un tipo de bases de datos muy especiales. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando nosotros trabajamos en la sesión número 2, hablamos de distintas bases de datos. Entonces hablamos de unas bases de datos que llamábamos bases de datos de red, otras bases de datos que se llamaban jerárquicas, otras bases de datos que se llaman relacionales. O bases de datos orientadas a grafos. Bien, resulta que todo el tema que nosotros hemos venido trabajando con MySQL, con MariaDB, corresponde a un conjunto de bases de datos que llaman relacionales. Y esas bases de datos relacionales utilizaban un lenguaje para interactuar con los datos. A ese lenguaje lo llamábamos SQL, SQL. Y recuerden pues que de SQL habían como 3 categorías. Los DDL, que eran los Data Definition Language, que era por ejemplo cuando nosotros creábamos el diagrama relacional en herramientas como Workbench, que nos botaba el código para crear bases de datos, para crear tablas, para crear relaciones, para definir atributos, para dominios de atributos, o sea, es decir, para que sean texto, números, para generar cardinalidad. Bueno, entonces existían muchas herramientas que nos permitían
que nos permitían pues desarrollar ese modelo de base de datos, y a su vez las herramientas como MySQL Workbench nos generaban un código. Ese código era el Data Definition Language, es decir, el lenguaje asociado para la definición de datos dentro de una base de datos. Adicionalmente, MySQL tiene otro conjunto de datos que se llaman DML, que eran el Data Manipulation Language, que son los datos de manipulación de datos, que corresponde al último taller, es decir, en el taller anterior donde se les colocó 9 puntos, donde ustedes tenían que hacer inserciones de datos, modificaciones de datos, borrar datos, hacer uso de funciones para, por ejemplo, convertir las fechas con horas solo en fechas sin horas, o sea, es decir, los timestamp en time, en date, o sacar el año, o sacar el máximo, sacar el mínimo, o sumar, o contar. Todo eso hace parte de un conjunto de sentencias SQL que se llaman Data Manipulation Language. Y existen otro conjunto de sentencias que la vamos a ver el día jueves, que se llaman DCL, que son los Data Control Language. La Data Control Language está orientado a garantizar permisos y accesos a las bases de datos. Es decir, para que quien acceda a la base de datos no lo haga de manera indiscriminada, es decir, que tenga todos los privilegios, sino que nosotros podamos limitar los privilegios. Entonces allí vamos a poder crear permisos, vamos a poder crear usuarios, y a ese conjunto de sentencias le llaman Data Control DCL, Data Control Language. Bien, entonces, ¿qué son las bases de datos NoSQL? Empecemos por allí, bien. Las bases de datos NoSQL es un nombre genérico que reúne una gran cantidad de tecnologías. Es decir, que cuando hablamos de datos NoSQL, nos referimos a un conjunto de tecnologías. Es decir, diferentes tipos de bases de datos. Pero ese conjunto de tecnologías tiene una característica en común, y es que no hacen parte del modelo relacional. Es decir, no son bases de datos relacionales. En otras palabras, cualquier base de datos que no sea relacional se le denomina base de datos NoSQL. Ahora bien, ¿de dónde nacen entonces estas bases de datos de NoSQL? Porque tiene que tener una razón, o sea, es decir, ¿por qué surge la necesidad de generar otro tipo de bases de datos, si nos han comentado, si nos han dicho y nos han recalcado que las bases de datos relacionales son, digamos, las más usadas, son las más ampliamente aceptadas en el mercado? Resulta que hoy por hoy nosotros estamos produciendo una gran cantidad de información. Y seguramente ustedes han escuchado un nombre que se le asocia a ese volumen tan grande de información. En inglés el Big Data, en español pues el Big Data. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el Big Data o Big Data? ¿En alguna parte por allí la he escuchado? ¿Qué has escuchado, John? A ver, cuéntenos, ¿qué han escuchado? Sí, es así como lo menciona John. Básicamente, digamos, son tecnologías asociadas al manejo del grandes volumen de información. Las bases de datos relacionales son muy buenas en cuanto a confiabilidad, y de hecho ahorita vamos a ver unos atributos asociados a las bases de datos relacionales, pero no son tan buenas en términos de rendimiento.
Resulta que computacionalmente el hecho de que manejen una lógica que garantice la integridad de los datos, que es el fuerte de las bases de datos relacionales, cuando se manejan muchos volúmenes de datos requieren unos recursos de cómputo que se vuelven significativamente grandes. Eso significa que a grandes volúmenes de datos se vuelve necesario tener unas tecnologías muy robustas dentro del mundo de las bases de datos relacionales, lo que realmente supone, pues, en términos de costos, pues que se vuelven bastante onerosas, o sea, se vuelven costosas. Tal vez para el volumen de datos que nosotros estamos manejando, que hablemos de millones de registros, pues eso realmente no es un problema para las bases de datos relacionales. Realmente no es un problema. Pero cuando hablamos de un mundo que está hiperconectado, por ejemplo, partan de la siguiente situación. Hoy en día hay más celulares que personas, es decir, que hablamos de que tenemos alrededor de 7.000 millones de dispositivos. Óigase bien, 7.000 millones de dispositivos. Ahora imagínense que de esos 7.000 millones de dispositivos están eventualmente capturando información, tomando fotos, mandando mensajes de WhatsApp, publicando fotos en Instagram, publicando pensamientos en Twitter, bueno, produciendo una gran cantidad de información. Procesar esos datos que son inimaginablemente grandes. Nosotros hoy producimos teraflows de información, o sea, si ustedes conocen digamos, el término de almacenamiento, por ejemplo, los discos de ahora se miden en gigas, entonces dice yo tengo un disco de 500 gigas. Luego viene los teras. Entonces, no sé si alguno dice, yo tengo un tera, un disco móvil. Entonces, vienen de 1 tera, de 2 teras, entonces son teraflops. Y luego, cuando yo hago 1.000 teras, o sea, 1.000 teras, aparece una nueva denominación que se llama petaflow, que son 1.000 teras de información. Hoy en día, nosotros como sociedad producimos cantidades astronómicamente grandes de información que están en el orden de petaflow todos los días. Entonces, procesar esos datos requería nuevas tecnologías para el manejo de la información. Entonces se volvió necesario desarrollar tecnologías que fueran mucho más eficientes al momento de manipular los datos. Obviamente, esa eficiencia trae consigo sacrificios. Entonces, una de las cositas, digamos, más curiosas es que, por ejemplo, en las bases de datos relacionales, nosotros identificamos tablas y generamos relaciones. Por ejemplo, en las bases de NoSQL, las relaciones desaparecen. Ya todo se almacena, por decirlo de alguna manera, en una estructura de datos. Ya no existen relaciones, o sea, yo ya no identifico como decir objetos, que cada objeto podrá ser mapeado como en una tabla dentro del modelo relacional. Entonces, no, aquí todo se maneja con una única estructura, y esa estructura, dependiendo de la tecnología que se utilice, recibe un nombre diferente. Entonces, bien, la definición de NoSQL no la da la web 2.0. Entonces, básicamente dice que bueno, que esas bases de datos están enfocadas a procesar, almacenar grandes cantidades de información. Y que se requiere optimización, es decir, se requiere rendimiento para consultar. Mire, una búsqueda interesante que ustedes pueden hacer para que se den cuenta es, por ejemplo, que las grandes empresas de tecnología como Google, como Facebook, ellos no utilizan bases de datos relacionales. Ellos utilizan bases
de datos NoSQL. Por ejemplo, yo cuando hago una búsqueda en Google, si ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, voy a buscar arte, quiero que noten lo siguiente. Quiero que noten cuántos resultados me arrojó esa consulta. Esta consulta particularmente me arrojó 2.190 millones de resultados y fue capaz de hacerla en menos de medio segundo, 0.6 segundos. Entonces, miren, ¿se imaginan? O sea, Google fue capaz de buscar en casi 2.000 millones o 2.200 millones de páginas en menos de un segundo. Eso es una velocidad exageradamente grande. Y eso sería imposible si utilizamos bases de datos relacionales. Entonces, la necesidad de manejar esos volúmenes de datos tan grandes, pues entonces nacen bases de datos especializadas que están orientadas al rendimiento, que nos permiten manipular esos datos, y son las bases de datos NoSQL. Bien, las bases de datos NoSQL lo que buscan en términos generales es la escalabilidad, tanto la vertical como la horizontal. Entonces, la escalabilidad lo que dando capacidad de cómputo en la medida que mi sistema lo requiera, de tal manera que pueda ir procesando una mayor cantidad de datos. Y eso es básicamente lo que, de la manera como trabajan las bases de datos NoSQL. Yo puedo ir agregando algo que se llaman nodos. Cada nodo tiene una capacidad de procesamiento y en la medida que yo agregue nodos a esa base de datos no relacional o NoSQL, pues va a tener la capacidad de procesar una mayor cantidad de datos sin perder, y es que aquí viene la importancia, sin perder rendimiento o sin que éste se vea afectado significativamente. Entonces, en una base de datos NoSQL puede comenzar trabajando un volumen de datos y yo puedo ir agregando nodos que son básicamente nuevos computadores con nuevas capacidades de cómputo que se suman a las ya existentes, y de esa manera yo puedo ir ganando capacidad para seguir procesando una mayor cantidad de datos. Como yo les decía, la término NoSQL no se refiere a un único tipo de base de datos, sino se refiere a un conjunto de tecnologías, es decir, varias tecnologías de bases de datos convergen dentro del concepto de NoSQL, aunque esas tecnologías son bastante heterogéneas, son diferentes. Sin embargo, el hecho de no caer dentro del mundo relacional, es decir, no manejar el concepto de entidad-relación, entonces ya las cataloga casi que automáticamente dentro de lo que correspondemos a base de datos NoSQL. Entonces recuerden, cuando ustedes les hablen de NoSQL, entonces no les están refiriendo de una tecnología. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de bases de datos relacionales, esa tecnología es única, independientemente de los sistemas gestionadores de base de datos, llámese MySQL, llámese MariaDB, llámese Postgres, llámese Oracle, cualesquiera que se llamen, todos hacen parte de una misma tecnología, que era la tecnología de las bases de datos relacionales. Aquí, cuando hablamos de bases NoSQL, es una agrupación de tecnologías, no nos referimos a una, sino que nos referimos a diferentes tecnologías que tienen diferentes estrategias al momento de almacenar los datos. Bien, continuamos. Entonces miren que aquí hay una diferencia
o un cuadro comparativo entre las bases de datos SQL y las bases de datos no SQL. Entonces hay unas características que se miden respecto a cada base de datos y se cataloga de acuerdo a su, digamos, a su desempeño frente a esa, bueno, perdón, no desempeño porque es una característica, sino que se evalúa cada base de datos dentro de esa característica y eso le permite categorizar entre si se desenvuelve bien dentro de esa característica o tiene un pobre, digamos, no funciona bien dentro de esa característica, por decirlo de alguna manera. Unas características, por ejemplo, que se miden en las bases de datos es el desempeño. Entonces, recuerden que el desempeño está orientado hacia la rapidez, es decir, a procesar grandes volúmenes de datos en poco tiempo. Miren que las bases de datos no SQL, el desempeño es alto, mientras que las bases de datos relacionales, el desempeño es bajo. ¿Se perdió el audio del tutor? Lo siento, aquí sigo, sí. Ah, ya, ok. Bueno, entonces vamos a hablar de una característica de desempeño. El desempeño está asociado a manejo de volúmenes de datos altos en tiempos cortos. Entonces, las bases de datos SQL es alto y las bases de datos relacionales es bajo. Es decir, les cuesta mucho más trabajo, toman más tiempo procesar grandes volúmenes de datos. Esta es una de las características más relevantes dentro del mundo no SQL. Bien, fiabilidad. La fiabilidad está orientada hacia preservar las operaciones dentro de las bases de datos. Por ejemplo, las bases de datos, el alto desempeño lo sacrifican con la fiabilidad. Es decir, puedo perder datos. Mientras que en las bases de datos relacionales es muy bueno. Es decir, me garantiza la integridad de los datos. No se van a corromper, no se van a dañar, no se van a modificar, no se van a perder. Mientras que las bases de datos no SQL, esa característica es pobre. La disponibilidad, es decir, la capacidad del sistema a responder consultas, en ambos casos es buena. La consistencia, la fiabilidad y la consistencia son características asociadas a los datos, son pobres, mientras que las bases de datos relacionales son buenas. El almacenamiento, pues las bases de datos están optimizadas para muchos datos, y cuando les digo muchos datos es millones o miles de millones de datos, mientras que en las bases de relacionales estamos hablando para un volumen de datos mediano o ligeramente grande. La estabilidad de ambas es alta, pero como les comentaba, las bases de datos es mucho más costosa, o sea, mantener un alto rendimiento, una estabilidad dentro de las bases de datos relacionales resulta muchísimo más costoso, requiere muchísima más capacidad de cómputo comparado con las bases de datos no relacionales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este cuadro comparativo lo que nos permite evidenciar es que existen escenarios en los cuales una base de datos resulta mejor que otra, dependiendo de las necesidades del sistema, dependiendo de las necesidades de la información. Por ejemplo, un banco que tiene que garantizar la integridad de la información, que es, digamos, la información es el valor más importante porque refleja, pues, todos los productos de sus clientes, pues tiene que ser buenísima la integridad. Imagínense que, por ejemplo, un día ustedes tengan un saldo de 1 millón de pesos y un día se les desaparezca un cero a la base de datos y les queden 100.000 pesos. Entonces, eso sería
desafortunadamente desastroso para el banco. Eso le haría perder credibilidad y muy seguramente pues nadie confiaría en el banco. Entonces, en términos de fiabilidad, consistencia, integridad de datos, las bases de datos relacionales resultan relevantes. Es decir, que cualquier escenario donde se requiera garantizar la integridad de los datos, que estos no sufran, no se pierdan, no se corrompan, etcétera, entonces hablamos de datos relacionales. Cuando nosotros requerimos dentro de un escenario base de datos con alto desempeño, pero que no, pues que digamos la consistencia y la fiabilidad no sea un atributo importante dentro de lo que se requiere, entonces podemos, por ejemplo, una base de datos NoSQL. Ejemplo, un motor de búsqueda. Por ejemplo, el motor de búsqueda indica una serie de páginas, cuando hago una consulta, él me muestra las relevantes. Pero si se le olvida una o dos páginas por allí, mostrarlas en términos de que la información que tenía se corrompió, se perdió, etcétera, pues no va a resultar relevante. Yo tengo, por ejemplo, en una consulta 2.000 millones de resultados, pues no resulta relevante 2 o 3 o 4 que se llegasen a perder. Entonces, las bases de datos NoSQL son ideales para escenarios donde se requieren volúmenes de datos muy altos, donde lo importante, más que los datos, es la optimización de esos datos en términos de las operaciones que yo pueda hacer en esos datos, que individualmente garantizar la persistencia, la no corrupción de un dato o dos datos por allí. Entonces son escenarios distintos, están pensados para escenarios distintos. Entonces, en este sentido, no se puede decir que una base de datos es mejor que otra. Normalmente cuando uno le preguntan cuál base de datos es mejor, una relacional o una NoSQL, uno diría depende para qué la vaya a usar. Si es para el desarrollo, si es para una base de datos donde yo voy a guardar información que es relevante para el cliente, entonces base de datos relacional. Si es un sector donde lo que interesa es la optimización y la operación que yo hago con los datos, más que los datos individualmente almacenados, entonces estamos hablando de una base de datos NoSQL. Bien. ¿Cómo diferenciar una base de datos NoSQL de una SQL? Entonces aquí se presentan pues algunas ventajas y desventajas. Entonces dice, el contrario de las bases de datos relacionales, las NoSQL están basadas en clave valor. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso, las parejas clave valor. Recuerden que las bases de datos relacionales se basan en estructuras de tablas, ¿no? Donde yo tengo unos atributos, que esos atributos también asocian un dominio de datos y que representan características. En las bases de datos NoSQL normalmente todas utilizan una estructura basada en parejas clave-valor, donde una clave es un metadato y el valor es el dato asociado al metadato. Ejemplo, digamos muy rápido, tener una clave que significa que sea nombre y el valor pues es el nombre, Andrés Castillo. Entonces ahí hablaríamos de una pareja clave-valor. Nombre es el metadato, que sería la clave, y el valor sería Andrés Castillo. Las NoSQL tienen diferentes tipos de almacenamiento, como el almacén de columnas, documentos, claves, grafos, objetos, y normalmente eso están organizados en un formato XML. Y otros, pues, hay otros tipos de datos, como por ejemplo, hay una estructura que se hereda de JavaScript que se llama JSON o JSON, también lo llaman. Y, por ejemplo, dice que las bases NoSQL de código abierto tienen una implementación rentable económicamente, al no requerir ni licencia ni hardware de altos precios. Pero bueno, eso es relativo. O sea, lo que yo me ahorro en términos de no incluir hardware ni licencias, pues realmente me lo tengo que gastar porque hay muy pocos profesionales al respecto. Entonces, eso hace que los profesionales que manejen bases de datos NoSQL sean un poco más costosos
que un profesional que maneje una base de datos relacional, por ejemplo. Dice, trabajando con base de datos NoSQL, la expansión de funcionalidades es más rápida. Recordemos pues el tema de la escalabilidad, que es un atributo asociado pues a las bases de datos NoSQL. Poder crecer vertical o horizontalmente o las dos al tiempo, de tal manera que se vaya ganando en rendimiento, de tal manera que se pueda manejar un gran volumen de datos sin sacrificar el rendimiento. Desventajas de las bases de datos NoSQL. Pues la más importante es el tema de que la integridad de los datos. Entonces, por ejemplo, las bases de datos no admiten funciones asociadas a la fiabilidad o integridad de los datos. Tampoco soportan funciones o restricciones de consistencia de datos, Entonces eso significa que es al desarrollador a quien le toca, por ejemplo, si yo manejo una base de datos y tengo una interfaz que yo he desarrollado en un lenguaje de programación para alimentar esa base de datos, pues ya consiste en le dejan la responsabilidad al desarrollador dentro del código de la aplicación desarrollar los mecanismos que le permitan garantizar la consistencia o cierta integridad de los datos. Entonces, digamos, allí le devuelven le dan una parte de responsabilidad al programador, mientras que en las bases de datos relacionales, pues como están basadas en algo que llaman lógica relacional. La lógica relacional es todo un conjunto, digamos, dentro de las ciencias de las matemáticas, todo un conjunto de normas, teorías que permiten garantizar eso. Entonces dice, por ejemplo, la falta de integridad referencial en los datos hace que no sea fiable para realizar transacciones seguras, como los sistemas bancarios, donde la integridad de los datos es primordial. Otras formas de complejidad encontradas en la mayoría de los debates no incluyen la incompatibilidad con consultas SQL. Se necesita un lenguaje de consulta manual, haciendo los procesos más lentos y complejos. Bien, esta partecita realmente es una desventaja. Yo les había mencionado que las bases de datos NoSQL no son una tecnología, sino un conjunto de tecnologías. Mientras que las de las bases de datos relacionales, todas las bases de datos están basadas en una única tecnología. Eso hace que todas compartan un lenguaje común, que es el SQL, que son un conjunto de sentencias que me permiten interactuar con la base de datos. Y la manera como yo, por ejemplo, accedo a MariaDB, a Postgres, a MySQL, a cualquier base de datos relacional, se basa en el mismo lenguaje. Pueden tener pequeñas variaciones, pero finalmente solo son detalles de sintaxis. Pero en el conjunto grueso de operaciones, todas manejan el mismo lenguaje. Las bases de datos NoSQL, al agrupar diferentes tecnologías, cada tecnología tiene su manera de capturar datos o de manipular datos o de operar con los datos. Es decir, cada tecnología que se haya implementado, es decir, cada desarrollo de base de datos NoSQL que se haya implementado, tiene su propia manera de interactuar con los datos. Entonces, si hablamos de 5 o 6 bases de datos NoSQL, cada una de ellas tiene su propia manera de interactuar con los datos. Lo que hace realmente difícil, por ejemplo, cuando se está en una base de datos NoSQL y se desea cambiar a otra, porque no son compatibles. Requieren un gran esfuerzo del desarrollador tratar de manipular esos datos de tal manera que lo que extraigo de una base de datos NoSQL pueda ser ingresado a otra base de datos NoSQL. Entonces casi que uno se casa con las bases de datos NoSQL. Uno empieza a utilizar una base de datos NoSQL y se queda con esa, buena o mala. ¿Por qué razón? Porque salir de ella es relativamente difícil al tener asociada una tecnología que solo a ellas es compatible. En ese aspecto, pues han intentado haber desarrollos, ¿no? Pero no han pasado de eso. Por ejemplo, generar un lenguaje común parecido al SQL para interactuar con diferentes bases de datos. No SQL, pero se han quedado en eso. Simplemente en iniciativas que han tenido unas mayor éxito con otras, pero hoy que existe un lenguaje unificado para uso de las bases de datos NoSQL, no.
cada base de datos NoSQL tiene su propia manera. Bien, esas tecnologías que nosotros hablamos de bases de NoSQL las podemos caracterizar en 4 grupos. Las bases de datos basadas en parejas clave-valor. Las bases de datos orientadas a documentos. Las bases de datos no relacionales, no documentales o bases de datos no documentales. Y las bases de datos orientadas a grafos. Entonces son 4 conjuntos o 4 categorías donde pueden entrar diversas tecnologías de bases de datos no relacionales. Bien. Entonces, la primera de estas categorías es las bases de datos basadas de clave-valor. Estas bases de datos simplemente se basan en asociar tuplas, o sea, perdón, no tuplas, conjuntos de claves con sus respectivos valores. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo vemos que hay una clave que llama cédula y hay un valor que es el número de la cédula. Hay una clave que llama nombre y hay un valor que es el nombre. Hay una clave asociada al apellido y un valor asociado al apellido. Algo importante de la clave es que la clave debe ser suficientemente descriptiva. O sea, en sí misma debe permitir a través de la lectura de esa clave asociar qué tipo de dato está asociado. Por ejemplo, yo en cédula voy a colocar el número de cédula, no voy a colocar el nombre, porque la palabra cédula es lo suficientemente autodescriptiva para saber que quien va a ingresar ese dato sabe que lo que tiene que ir allí es una cédula y no otra cosa. Entonces, todo se basa en generar parejitas, señor. Entonces, las bases de datos NoSQL también están organizadas en tablas. No, señor. Hay una estructura, la clave valor es la que más se parece a la estructura de tablas. Es la que más se parece, pero no. Ya nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, la clave valor internamente se parece más a una estructura de árbol. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les hablaba que había unas bases de datos de tipo árbol? En una de las tantas diapositivas que les mostré. Ajá, las jerárquicas, las que yo les decía, por ejemplo, las de los directorios activos. Entonces, bien, esta es como la más parecida a una tabla. Aquí se muestra como una tabla, pero realmente no se almacena como una tabla, sino como una tabla jerárquica. El nivel más superior es la clave. Y los niveles inferiores pueden ser claves o valores. Entonces, por ejemplo, tengo la clave, por ejemplo, persona. La clave persona tiene otra clave que se llama cédula, pero la cédula ya tienes un valor. Por ejemplo, ahora la persona es una clave, recuerden, es digamos, jerárquicamente la más importante. Persona tiene una clave que ya es el valor, o sea, la hoja ya del árbol ya no se vuelve una clave, digo, ya no es un valor, sino se vuelve una clave. Tiene un apellido, que es otra clave, y el Martínez. Entonces, persona, clave, persona, el valor que ya no es valor, sino viene a ser clave, correo y el correo, y así sucesivamente. Una de las características es que estas no son árboles binarios. Pues ya yéndonos un poquito pues a la estructura interna, sino que una misma clave puede tener muchas hojas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este valor que es la cédula de una persona, a su vez se vuelve una clave que tiene 1, 2, 3,
4 subclaves. Entonces miren que se llaman clave-valor. Clave, clave, clave-valor. Lo que está a la izquierda son las claves y lo que está a la derecha son valores. Pero de acuerdo a esa estructura, un valor puede también ser una clave. Entonces, el primer tipo de datos. Esta es como la más cercana, y eso tratándola de acomodar a los machetazos a la estructura de tablas. Pero en ese ejercicio que nos está mostrando, en la última parte se repiten dos valores. En el de teléfono y son los mismos datos. Entonces, ¿cómo hace para diferenciar? Está en diferentes hojas, como usted dice. Bueno, ese es uno de los problemas. Como no hay integridad referencial, yo perfectamente puedo duplicar un dato y la base de datos me lo recibe indistintamente. Para él, este dato es diferente de este dato. Así, para nosotros, digamos, es lo mismo. Como están ubicados en hojas diferentes, entonces vuelven valores diferentes para la tabla. Por ahí les decía, una del tema de la integridad debe ser solucionado a través de la programación. Es decir, mi programa que capture estos datos tiene la capacidad de que antes que inserte un dato, verificar si el dato existía si existe, pues hacer algo, si no existe, pues insertarlo. Pero entonces, como no existe integridad referencial, sí se puede repetir y esos datos serían distintos. Por ejemplo, des en cuenta que estos valores no manejan dominio de datos. O sea, yo no estoy especificando si apellido es un texto o el correo es un correo o el teléfono es un número. Realmente es muy básica en el sentido que dice una clave y cualquier valor, lo que entra. Entonces, bien, este es el primer tipo de bases de datos basadas en parejas clave-valor. No son propiamente una tabla, aunque aquí se representan con una tabla, sino que se manejan más como una estructura jerárquica, donde los niveles, el nivel superior es la clave, los niveles inferiores son las hojas, pero las hojas a su vez pueden ser claves de nuevos valores. Bien, entonces seguimos con otro tipo de base de datos que se llama base de datos orientadas a documentos. Lo primero que tenemos que saber es que las bases de datos documentales u orientadas a documentos no es que guarden documentos, que es como digamos, la asociación a veces más trivial que uno puede hacer. Realmente hay una estructura de datos que se llama documento. Entonces, el documento es una especificación de los datos que se van a almacenar dentro de la base de datos. Entonces, cada conjunto de datos se volvería un documento. Entonces, haciendo pues la analogía con este primer ejemplo, todos los datos de la persona no se manejarían en una estructura jerárquica, sino que se guardarían todos esos datos en un documento. Documento de este estilo. Miren. Aquí tengo un documento, entonces yo creo este documento puede ser guardado en dos tipos de notaciones. Una, en XML, que es un lenguaje marcado extendible, que es el más ampliamente usado, o se utiliza una notación basada en JavaScript o en objetos de JavaScript que se llama JSON o JSON, que lo saben usar, que es una adaptación de XML, pero optimizado para JavaScript. Lo bueno de JSON con respecto a XML es que JSON hereda unas funcionalidades de JavaScript que resultan muy interesantes al momento de operar los datos. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tengo un documento. En este documento
las etiquetas se vuelven metadatos y los valores contenidos en las etiquetas son los valores de los datos. Entonces, por ejemplo, dentro de una etiqueta puedo tener otra etiqueta. Por ejemplo, edit mensaje es una etiqueta, pero a su vez, edit mensaje contiene otra etiqueta que se llama mensaje. Aquí abre, acá cierra. En la parte superior abre, en la parte... Y a su vez, mensaje tiene varias etiquetas: remitente, destinatario, texto. El remitente a su vez tiene otra etiqueta, nombre. Sí, yo te dije que... Señor, te escucho. ¿Qué me decías? No te alcancé a escuchar. Bueno, entonces para que se les abrió el micrófono, entonces continúo. Entonces, básicamente, en estas bases de datos de documentales, lo que se generan son documentos. Cada documento tiene una estructura. En esa estructura se definen básicamente cuáles son los metadatos que van a describir otros datos, y están contenidos también los datos que son la información almacenada. Entonces, por ejemplo, miren, aquí a la izquierda está, por ejemplo, en el modelo relacional tenemos dos objetos o dos tablas, como lo quieran ver, que se llama persona y correo. Persona tiene nombre y correo tiene asunto y texto. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, nombre, aquí tengo nombre del remitente, aquí tengo correo. Es decir, que remitente, esta pequeña subestructura que está dentro del mensaje, hace las veces de persona. Y este conjunto de estructuras que dice destinatario, texto, este conjunto de estructuras harían como una analogía a lo que yo tendría en una tabla anotada correo, porque aquí tengo asunto y texto. Entonces aquí, por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, asunto, aquí está el asunto y aquí está el párrafo, que es el texto que va a estar contenido en el correo. Entonces, esta estructura que yo defino, básicamente, que me va a indicar cómo es cómo se van a almacenar la información, es la estructura. Y se le conoce el nombre como documento. Bien, entonces este es otro tipo de base de datos. Entonces tenemos las basadas en clave valor, que son parejitas clave valor. Esta tiene una estructura jerárquica. Y esta maneja unos objetos que se almacenan donde cada objeto tiene una descripción del objeto y unos valores asociados por cada descripción. Nótese algo importantísimo en esto. Una de las cosas más particulares de las bases de datos NoSQL es que no se almacenan datos nulos. Yo les decía que en las bases de datos de relacionales, una de las cosas más curiosas es que un dato nulo o la inexistencia de un dato debía ser guardado como un tipo de dato que llama null, y que yo les llamaba la restricción de nulidad. En las bases de datos NoSQL, el null no existe, y si un dato no existe, pues no lo represento. Por ejemplo, si este usuario no tuviera correo, entonces simplemente esa clave valor no existiera. Solo se almacenan las clave valores de las que existen. En los documentos pasa lo mismo. Si un dato no existe, la etiqueta queda vacía. No hay que insistir en marcar un dato como nulo. Simplemente la etiqueta queda vacía. Abre y cierra. Y eso te muestra la inexistencia de un valor.
Bien. Seguimos. No, pero bueno, las bases relacionales no documentales. Estas bases de datos no documentales, mientras que las bases documentales están orientadas a XML, las bases de datos no documentales son parecidas, pero se utiliza JSON, que recuerden que es una extensión de XML, pero hereda unos atributos de JavaScript. Hay una estructura que nosotros manejamos en el taller de JavaScript que se parece mucho a esto. ¿Quién me dice cuál es? Arreglos, ¿no? ¿Cuál? Hola, Fran, no te escuchamos. Pero alguien mencionó un... Ahí sí. No, yo no dije, no, creo que mencionaron un arreglo. A mí se me parece un diccionario de los de Python, ¿no? Un arreglo. Es un arreglo. Pero ¿qué características tiene ese arreglo? Ese arreglo es de una característica que yo expliqué cuando hicimos un taller. ¿Una matriz? Exactamente. Es una matriz. Recuerden que en JavaScript las matrices no existen. Yo tengo una matriz, tengo un arreglo que como dato me puede recibir otro arreglo. Y de esa manera simulo el comportamiento de una matriz. Entonces yo tengo un arreglo que recibe arreglos, entonces genera una matriz de 2 dimensiones. Y si había un arreglo que recibe otro arreglo, que a su vez recibe otro arreglo, generaríamos una matriz de 3 dimensiones y hipotéticamente podríamos generar matrices de n dimensiones. Si se dan cuenta, esto se comporta como un arreglo de JavaScript. Abro arreglo, cierro arreglo. Cada posición del arreglo se separa como una coma, lo mismo que en JavaScript. Y en cada posición voy a tener una parejita clave-valor. A la izquierda está la clave, a la derecha el valor. Clave-valor, clave-valor. Si lo guardo el valor con comillitas, lo interpreta como un texto. Es decir, que ya está heredando características sintácticas. Porque en la sintaxis de JavaScript yo decía, si es texto, le coloco doble comilla. Si es número, por ejemplo, en edad, no le coloco nada. O en saldo, no le coloco nada. Entonces, ya heredamos características sintácticas de JavaScript. Entonces, ¿cómo separar las posiciones dentro del arreglo? Es una característica sintáctica de JavaScript. ¿Cómo definir datos? O sea, la inferencia de datos que hace JavaScript. En JavaScript yo no declaro datos, yo no digo este es entero, este es numérico, sino a partir de la manera como yo escribo. Si lo escribo con comillas es texto, si lo escribo sin comillas es número. Bien, es otra característica sintáctica. Y, por ejemplo, puede pasar que un valor no sea un dato, sino otro arreglo, por ejemplo, hobbies. Entonces, esta posición donde maneja hobbies, a su vez, abre llaves, cierra llaves, donde tengo 3 posiciones, donde cada posición me va a representar un hobby de el arreglo que representa a una persona que se llama Juan Carlos Martín. Otra cosa que pasa con esta base de datos no documentales es el uso del null, pero ese null no representa, óigase bien, no representa la inexistencia de un valor. Simplemente el valor booleano para operaciones booleanas. Entonces, miren, esto es un arreglo de JavaScript o una matriz, como lo quieran ver, donde cada posición recibe una parejita clave-valor. La clave siempre va a estar en comillas, el valor dependiendo si es texto o número va a estar en comillas o no. Miren que el null no se representa como texto. Se está pasando el tipo de dato null como valor booleano. Y en este caso, por ejemplo, pedidos,
es un arreglo, si bien no se define en el momento cuáles son los valores de pedidos, yo en el futuro puedo ir agregando elementos a pedido, como es un, por ejemplo, como es un arreglo, puede tener muchos pedidos, mientras, por ejemplo, edad solo puede tener una edad. Entonces, miren que allí también se va asociando un tema de cardinalidad con respecto al tipo de datos. Entonces, aquí tenemos texto, por aquí tenemos fechas, por aquí tenemos números, por aquí tenemos un arreglo de 3 posiciones, por acá tenemos el valor de dato nulo y por acá tenemos un arreglo vacío. Entonces, miren que es como una fusión. Es parecido a este, de una manera mucho más sintetizada, pero coheredamos características de JavaScript que nos van a permitir operar esos datos. Entonces, básicamente, las bases de datos no documentales manejan un objeto que está en formato JSON que almacena la clave y la definición de la clave o el valor asociado a la clave. Entonces, todo este ejemplo representa una persona. Entonces, miren, tenemos una base de datos clave-valor, estructura jerárquica, una base de datos documentales, donde se almacenan son documentos que básicamente dentro del documento se almacena la estructura del documento, es decir, qué valores se esperan y los valores asociados a cada uno de los elementos del documento o los atributos del documento. Tenemos las bases de datos no documentales, donde se crean unos objetos en JSON que tienen una estructura heredada de JavaScript que se llama los arreglos, donde yo defino un arreglo, donde cada posición del arreglo recibe como valor, o digamos, cada posición del arreglo se recibe como una clave y un valor, donde la clave es el metadato y el valor es el valor asociado al metadato. Bien, y finalmente, pues tenemos las bases de datos basadas en grafos. El tema de los grafos se basa en la teoría de grafos. Donde cada nodo debe contener una sola columna y se generan relaciones a través de las aristas, es decir, las relaciones entre atributos entre diferentes características. Este es un tipo de árbol muy especial que se llama binario. Los árboles binarios tienen una particularidad y es que solo se pueden conectar a otros 2 nodos. O sea, un nodo puede conectarse como máximo a 2 nodos. Por ejemplo, esta base de datos, al generar relaciones entre atributos, trata de emular un poquito las bases de datos relacionales. Recordemos que las relaciones en las bases de datos relacionales no se dan entre las tablas completamente, sino se dan entre atributos de tablas. Entonces yo decía, por ejemplo, el identificador del barco de la tabla, por ejemplo, en el ejercicio de que los barcos salían, entonces tenía una tabla donde llamaba salidas, tenía un identificador del barco y tenía por allá otra tabla que llama barco, que tenía un identificador y yo asociaba el identificador del barco de salida con el identificador de la tabla barco. Y esas relaciones son lo que realmente le dan integridad referencial. Estas bases basadas en nodos, cada nodo entonces maneja un atributo o característica que se modela y esa a su vez puede generar, no necesariamente, no es que es obligatorio que tenga dos relaciones, pero puede generar hasta 2 relaciones con 2 atributos diferentes. Y así se logra generar o emular las ventajas de las bases de datos relacionales, es decir, el tema de la integridad de datos. Entonces miren que son 4 diferentes tipos de bases de datos, son 4 tecnologías muy distintas. Realmente poco se parecen la una a la otra, pero las diferentes tecnologías que han ido apareciendo respecto a las bases de datos NoSQL están
caen dentro de dentro de una de estas 4 categorías. Entonces, base de datos clave-valor, orientada a documentos, orientada a documentos, las no documentales y las orientadas a grafos. Entonces, son como las 4 categorías. Bien. Aquí, pues, les muestro algunos ejemplos de bases de datos de acuerdo a la tecnología que utilicen. Por ejemplo, las más ampliamente usadas de todas estas, o sea, entre las bases de datos no relacionales, la más ampliamente usada es la orientada a documentos. Entonces, las de tipo documental. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a encontrar MongoDB, vamos a encontrar CouchDB Relay, vamos a encontrar RevenDB. Entonces, son 3 tecnologías diferentes que llegan o caen en el conjunto de bases de datos documentales. Dentro de las de clave valor, vamos a encontrar, por ejemplo, Cassandra. Esta es lanzada por Apache. Está, por ejemplo, la de React. Y está, por ejemplo, Redis, que son otro tipo de base de datos. Y, por ejemplo, las orientadas a grafos están Neo4j, está DES y está Sons. Una de las características de estas bases de datos orientadas a grafos es que casi todas son gráficas. O sea, la implementación o la construcción de los datos y de la manipulación de los datos solo puede hacerse a través de interfaces gráficas. Como yo tengo que hacer nodos y conectar peloticas, entonces casi todas tienen, tienen unos entornos o herramientas visuales que hacen muy fácil la manipulación de esas bases de datos. Entonces, las documentales, las de clave valor y las de grafo. Bien. Concluyendo y cerrando pues la exposición de hoy. Entonces, básicamente yo quería con esta sesión que se den cuenta de que el mundo de las bases de datos es mucho más amplio que las bases de datos relacionales generalmente, y eso nos pasa a muchos ingenieros, que cuando nosotros entramos a trabajar con bases de datos, nos casamos con una tecnología y creemos que esa es la panacea de las tecnologías. Generalmente, y casi siempre por las características de las necesidades de los requerimientos que nosotros recibimos, casi todas las organizaciones se les acomoda perfectamente las bases de datos relacionales. Sin embargo, yo quiero, y esta clase está orientada hacia eso, que ustedes amplíen el espectro de tecnologías. Me es suficiente hoy con que ustedes sepan que existen otro tipo de conjuntos de base de datos. Que ese conjunto de bases de datos reciben de manera genérica el nombre de NoSQL, pero que ahí hay un gran conjunto de tecnologías que están orientadas a proveer soluciones de manejo de datos de volúmenes muy grandes y en términos de optimización, es decir, procesar esos datos con relativa eficiencia. Entonces, ya dependiendo el contexto de la organización, pues entonces ya se le va a acomodar una base de datos a otra. O sea, si debo usar base de datos clave valor o documentales o orientadas a grafos. Entonces ya dependiendo pues el contexto de la organización, entonces dependerá a sí mismo. Hay unas bases de datos que se orientan o se enfocan a temas científicos, por ejemplo, manipulación, por ejemplo, del genoma humano, el tema de todo lo asociado a bioinformática, que se requieren unas características muy propias pues de las bases de datos. Hay otras orientadas ya a un tema más comercial, es decir, buscan ya equipararse pues a las bases de datos relacionales, pero con otros elementos que las hacen propias de las bases de datos no relacionales, como las bases NoSQL, como son este conjunto de bases documentales,
Y están otro tipo pues, de tecnologías que son las orientadas a grafos, que más son, digamos, en este sentido, más es una implementación, son más orientadas a ámbito de ciencia, desarrollo, más es como tratar de encontrar nuevas maneras diferentes a las existentes para implementar bases de datos. Bueno, por acá nos dicen que es posible que una aplicación use varios tipos de bases de datos, incluyendo la posibilidad de usar sí, sí lo podrías hacer, John, Alexander, es posible dependiendo pues las necesidades del negocio. En una parte, por ejemplo, si se requiere almacenar datos, entonces uno prefiere hacer bases de datos relacionales. Si se requiere hacer algún tema, por ejemplo, de ingeniería de negocios, hacer minería de datos, entonces podría también complementar haciendo uso. Sí, en este sentido no estoy casado. Ya los lenguajes más comunes, como por ejemplo Java, C, Python, ofrecen librerías que nos permiten conectarnos a diferentes tipos de bases de datos. Recordemos que allí pues ya es la implementación en donde nosotros definimos para qué usamos cada tipo de base de datos. Pero no estoy casado a que debo usar única de manera exclusiva. Bien, preguntas, dudas acerca de este tema, porque con esto pues yo cerraría la explicación magistral que tenía para el día de hoy, que consistía en exponerles a ustedes pues un conjunto de tecnologías diferentes que están en el mercado, que existen y que eventualmente las podrán usar dependiendo del contexto de donde ustedes se desarrollen laboralmente. No, de mi parte yo no tengo dudas, me parece que es una explicación muy bien hecha. Muchas gracias, tutor. Bien, entonces, si no hay dudas, entonces les voy a mostrar un ejemplo de lo que deben hacer en el taller. Entonces, esta última parte ya no corresponde pues a la explicación magistral, corresponde a la entrega. Les vuelvo y les recuerdo para los que llegaron tarde o apenas se están conectando, el taller para esta semana consta de dos partes. Uno, la que vamos a realizar el día de hoy, y en la segunda parte, la que voy a explicar el día jueves. En ambos van a presentar un video. En el video que ustedes van a presentar el día de hoy, deberán hacer la instalación de una base de datos que se llama MongoDB. ¿De qué tipo es? Del tipo documental. Esta, por ejemplo, recibe objetos JSON, aunque también se puede hacer especificaciones en XML. Recuerden que el video consta de dos partes. La primera parte, prueba de funcionamiento. El video tiene que ser del tipo captura de pantalla, o sea, debo mostrar que tengo instalada la base de datos en mi computador y que está funcionando. Y una segunda parte, una prueba de interacción con la base de datos. Entonces yo les propongo allí 9 ejercicios. Hay 9 ejercicios opcionales, pueden escoger por lo menos unos 3, como mínimo unos 3 de esos 9 ejercicios y demostrar la interacción con la base de datos. Entonces les voy a mostrar un video para que vean lo que debemos hacer. Voy a cambiar la presentación y ya vuelvo con ustedes.